Vamos a continuar viendo el ejercicio número 10. En él nos piden calcular el área de la superficie que delimitan la función y igual a 4 partido x más 4, los ejes de coordenadas y la recta vertical de ecuación x igual a 4. Nos están pidiendo el área del recinto delimitado por la gráfica de esta función, el eje y y el eje x, y esta recta de ecuación x igual a 4. Es decir, nos están pidiendo calcular el área comprendida entre la gráfica de la función y el eje x, entre las abscisas x igual a 0 y x igual a 4. X igual a 0, dado que esta expresión representa la ecuación del eje de ordenadas, el eje y. Y nos piden, evidentemente, determinar el área de este recinto, que viene delimitado también por el eje y, cuya ecuación es x igual a 0. Pues bien, siempre que nos pidan calcular el área comprendida entre la gráfica de una función y el eje x, entre un par de abscisas, entre un par de rectas verticales, lo primero que tenemos que hacer es calcular los puntos de corte, de la gráfica de la función con el eje x. Es decir, debemos calcular las abscisas de esos puntos de corte que presenta la función con el eje x. Y una vez que hayamos calculado las abscisas de estos puntos de corte, calcularemos las integrales definidas entre las abscisas de dos puntos de corte consecutivos de la función con el eje x. Pues bien, por tanto, en este ejercicio debemos primeramente calcular los puntos de corte de la función con el eje x. Para ello, igualamos la expresión analítica de la función a 0 y resolvemos la ecuación. Observamos que no tiene ninguna solución, no existe ningún valor de la x que me anula la expresión analítica de la función y por lo tanto la función no corta el eje x. En cuyo caso, para calcular el área que nos pide el enunciado, solo debemos de calcular la integral definida de la función que nos han dado el enunciado a lo largo del intervalo que va de 0 a 4. Es decir, el intervalo que determinan las abscisas de las dos rectas verticales que delimitan el recinto cuya área nos piden calcular. Pues bien, entonces debemos calcular la integral definida entre 0 y 4 de la función y igual a 4 partido x más 4. Para calcular esta integral definida sabemos que tenemos que calcular la función primitiva del integrando. La función primitiva del integrando es 4 que multiplica el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 4. Esa función primitiva la ponemos entre corchetes. A la derecha de ese corchete ponemos los extremos de integración, abajo el extremo de integración inferior, arriba el extremo de integración superior, y a continuación lo que hacemos es desarrollar este corchete, para lo cual tengo que calcular el valor que toma la función primitiva en el extremo superior en 4 y restarle el valor que toma la función primitiva en el extremo inferior en 0. Así me queda un 4 que multiplica dentro del paréntesis al logaritmo de 8, logaritmo neperiano de 8 menos logaritmo neperiano de 4. El logaritmo neperiano de 8 se puede expresar como un 3, que multiplica el logaritmo neperiano de 2. Y el logaritmo de 4 se puede poner como un 2 que multiplica el logaritmo neperiano de 2. Pues 3 logaritmos menos 2 logaritmos de 2 queda un logaritmo de 2.
que queda multiplicado finalmente por el 4 que está por delante. Bueno, pues 4 por el logaritmo neperiano de 2, unidades cuadradas, es el área del recinto delimitado por la gráfica de la función el eje x entre las abscisas o entre las rectas verticales x igual a 0, que corresponde al eje y la recta x igual a 4. Es decir, lo que hemos calculado es el área que viene delimitada por la gráfica de la función, el eje x, el eje y de ecuación x igual a 0 y la recta vertical x igual a 4. Es decir, este área de aquí. Y para ello, pues hemos calculado la integral definida de nuestra función f de x entre las abscisas 0 y 4, que son las abscisas que corresponden a las rectas verticales, que acotan a izquierda y derecha el recinto que nos pedían calcular. Continuamos viendo el ejercicio 11. En él nos piden calcular el valor de A, un parámetro, para que el área de la región limitada por la curva igual a menos x al cuadrado más A que multiplica x y el eje x sea igual a 36. Pues bien, nos están pidiendo el valor de A para que el área del recinto que viene delimitado por la gráfica de esta función y el eje x sea igual a 36. Siempre que nos pidan calcular el área delimitada o comprendida entre la gráfica de una función y el eje x, como ocurre en este caso, como hemos dicho hace un rato, debemos de calcular los puntos de corte de la gráfica de la función con el eje x. Calcular las abscisas de esos puntos de corte y luego calcular las integrales definidas entre las abscisas de dos puntos de corte consecutivos. Dos puntos de corte consecutivos de la gráfica de la función con el eje x. Esa integral definida nos proporcionará el área delimitada por la gráfica de la función y el eje x entre esas dos abscisas, de esos dos puntos de corte consecutivos. Pues bien, en este caso hacemos lo mismo. En primer lugar, averiguamos los puntos de corte de la función que nos dan, que es una parábola, igual a menos x al cuadrado más ax, con el eje x. Puntos de corte de la función con el eje x. Y para ello, como hemos hecho siempre, igualamos la expresión analítica de esta función a 0. Igualamos la función a 0. Igualamos su expresión analítica a 0. Y resolvemos la ecuación, donde la incógnita evidentemente es la abscisa x. Y como resultado de esta ecuación obtenemos x igual a 0 y de este paréntesis igualado a 0, bueno, este otro factor igualado a 0, nos sale x igual a a, donde a representa un número que debemos averiguar. Estas son las abscisas de los dos puntos de corte de esta función con el eje x. Pues bien, para calcular el área delimitada por la gráfica de la función y el eje x, debemos de calcular la integral definida de esta función, de la parábola, en el intervalo cerrado, o a lo largo del intervalo cerrado, que va de 0 a a, dado que estas dos son las abscisas, dado que estos extremos son las abscisas de los dos puntos de corte de la función con el eje x. Pues bien, calculamos la integral definida entre 0 y a, abscisas de los puntos de corte de la función con el eje x, de la función parabólica que nos da en el enunciado. Para calcular esta integral definida sabemos que tenemos que calcular la función primitiva del integrando. Y para ello pues integramos menos x al cuadrado
este monomio, cuyo resultado sabemos que es menos x al cubo partido 3, más la integral de a por x, y el resultado de esa integral será a que multiplica a x al cuadrado partido 2. Esta expresión de aquí es la función primitiva de esta integral. Recuerdo que a representa un número, es una constante que tenemos que calcular. Pues bien, la función primitiva la colocamos entre corchetes. A la derecha pongo los extremos de integración de la integral definida. Y a continuación, para desarrollar este corchete, como hemos hecho siempre, calculo el valor de la función primitiva en el extremo superior, en a, tal como está aquí. Y le resto el valor de la función primitiva en 0, que es esto de aquí. Y después de hacer estas operaciones, obtenemos como resultado a elevado al cubo partido 6, unidades cuadradas. Pues a elevado al cubo partido 6, unidades cuadradas, es el área que encierra la gráfica de la función con el eje x entre las abscisas x igual a 0 y x igual a a, las abscisas de los puntos de corte de la función con el eje x. Pues bien, si vamos al enunciado, nos pedían calcular a de manera que el área que hemos calculado sea igual a 36. Calcula a de manera que el área de la región limitada por esta función y el eje x, que ya la hemos calculado, que vale a elevado al cubo partido 6, es decir, nos queda el área expresada en función del parámetro a, pues ese área debe ser igual a 36. Igual al área 36 y de ahí saco el valor de a. A elevado al cubo es igual a 216, y haciendo la raíz cúbica de 216 a ser igual a la raíz cúbica de 216, que es 6. Pues bien, 6 es el valor que ha de tener a para que el área de la región limitada por la curva igual a menos x al cuadrado más 6x, y el eje x, sea igual a 36. Y esto era lo que nos pedía el ejercicio número 11. En el siguiente vídeo continuamos viendo el ejercicio 12.